En este video realizaremos un ejercicio demostrativo sobre cómo se realizó este retrato con la técnica de carbón vegetal y carboncillo combinados. Para tal fin, trabajaremos con una fotografía de alto contraste que nos permitirá establecer un mapa muy claro de luces y sombras que le va a tributar a la metodología que desarrollaremos durante el ejercicio. El primer paso en esta metodología será crear una especie de fondo con un gris claro, y esto lo hacemos con el carbón vegetal. El rectángulo que están viendo tiene las proporciones de la imagen de la foto que he tomado, y esto nos ayudará también más adelante con el tema de establecer el dibujo. Es una metodología muy interesante que comienzo a aplicar ahora, y es que guiándome por los contornos de este cuadro que he dibujado, de este rectángulo, yo voy a comenzar a establecer dónde están las sombras principales de esta figura, y esto lo sigo haciendo con el carbón vegetal, que me permite crear unas sombras bastante suaves. Como sabemos, esta es una herramienta que puede lograr un contraste muy alto, es decir, puede lograr zonas muy oscuras en el dibujo, y por esta razón es importantísimo agarrar lejos de la punta esta herramienta, el carbón vegetal. De esta forma podremos hacer unos trazos muy suaves y también controlar de mejor manera la intensidad con que trazamos. Como pueden ver, voy dibujando poco a poco esa sombra. Es decir, la idea es aproximarnos a nuestro modelo, pero no intentar delinearlo ni contornearlo. Es simplemente esforzarnos por ver cómo se comporta cada sombra, y poco a poco la vamos a ir buscando dentro de esta trama de trazos que tenemos previos, dentro de este gris que creamos en el fondo. Inicialmente voy a hacer este trabajo con la herramienta y después voy a pasar el dedo, como están viendo, para irlo suavizando. Eso es un ejercicio que iré realizando alternativamente, es decir, no voy a dibujar todo primero con la herramienta y luego pasar los dedos, aunque esta es una posibilidad también. Como pueden ver, sigo siempre que dibujo, sigo mirando los ejes del rostro, voy buscando dónde ubicar cada elemento, voy comparando. Por ejemplo, ahorita que manché el área donde van las cejas y los ojos, pues lo comparé con la oreja. Ahora calculo que la oreja debe estar un poco más arriba porque entonces las proporciones no se ajustan, etc. O sea, todo el tiempo hay que ir comparando unas zonas con otras en nuestro dibujo para poder lograr pues la mayor precisión posible. Hablando de precisiones, es importante saber que estas no son herramientas demasiado precisas, porque sus puntas se comportan de maneras variables. A veces uno no sabe exactamente dónde va a quedar un trazo. Por eso vamos a hacer el ejercicio de una manera pues bastante relajada, bastante libre, pero no obstante a esto sí nos vamos a intentar buscar las proporciones generales de la mejor manera posible. Toda esta ubicación que hago de cada una de las zonas también ha sido posible gracias al recuadro. Yo voy mirando más o menos con relación a los bordes de ese rectángulo dónde debo colocar cada mancha y cada área. Y como pueden ver, también mancho clarito primero y luego voy profundizando, luego voy colocando algunas pequeñas manchas oscuras que igual trabajo con los dedos, las voy suavizando, pero que van a ir configurando pues algunos rasgos importantes del rostro, como son las cejas, la nariz, la forma del cabello. Aquí miren cómo he delineado para diferenciar el borde del rostro del fondo un poquito. Acá ahí no, en esa zona no hay un contraste muy fuerte, entonces toca hacerlo pues con bastante delicadeza. Los labios. Todo esto es una aproximación porque, como les decía, no podemos lograr trazos demasiado precisos con esta herramienta. Por eso hay que desarrollar como la sensibilidad de trabajar con muchísima, pero muchísima delicadeza. Es decir, apenas rozar el papel con la punta del carbón vegetal, frotarlo poco a poco hasta que el área que queremos se vaya apareciendo, y evitar al máximo las líneas.
porque si hacemos líneas fuertes acá, es muy difícil que esas líneas después se integren con el resto del dibujo. Fíjense acá cómo voy buscando el ojo poco a poco con apenas una mancha muy leve. Y notarán en el desarrollo del ejercicio que el parecido se va logrando cada vez más en cada etapa. Por ahora simplemente estoy buscando generalidades. Esto es un aspecto importante de esta técnica que estamos estudiando, que es no desesperarse por encontrar el parecido exacto desde el primer momento, sino irlo encontrando de a pocos, porque en la medida en que vamos mirando la imagen y nos acostumbramos a ella y desarrollamos una memoria sobre ella, van a ir apareciendo datos importantes que podemos incorporar al dibujo para lograr el parecido. Es decir, mientras más observemos, pues tendremos más claridad a la hora de plantear los rasgos esenciales del modelo. Bueno, otro paso del ejercicio consiste ahora en sacar las luces fundamentales. Y esto lo vamos a hacer con un limpiatipos moldeable, que nos permite ajustar puntas, es decir, moldear el limpiatipos para crear puntas cuando necesitamos luces muy pequeñas y en cambio cuando necesitamos llenar áreas grandes como acá en la frente, pues lo aplanamos un poco. Ahí, como pueden ver, creé una punta para irme ya a buscar unas luces pues mucho más precisas y pequeñas. Y fíjense cómo todo el tiempo se va alternando ahí también el trabajo del borrador con el uso de los dedos para de alguna manera ir manteniendo una escala de valores coherente, porque si borramos, pues simplemente nos vamos directo al blanco, pero hay zonas que no son totalmente blancas, como es el caso de esta parte acá de los ojos donde estaba trabajando. Y si miran, por ejemplo, acá la nariz, pues yo comienzo a sacar el blanco, pero luego me toca perderlo un poquito, porque no es exactamente blanca toda esa zona iluminada de la nariz. Entonces ese es otro aspecto muy importante, ir combinando las distintas herramientas y sus distintas posibilidades, entendiendo también la yema de los dedos como una herramienta en este tipo de dibujo. Fíjense en esa parte del rostro cómo funciona el tema del uso de la yema de los dedos. Como borré y quedó muy claro y luego con la yema de los dedos que ya está manchada de carbón, entonces puedo suavizarlo para que no se vea demasiado iluminado. Esto es todo un trabajo muy consciente de gestualidad también. Es importante interpretar la imagen y tratar de lograr con gestos muy sintéticos los rasgos y los detalles fundamentales del parecido. Cuando digo rasgos sintéticos me refiero a pequeños gestos como sacar una luz precisa o establecer una mancha. O sea, es importante saber tener muy claro antes de hacer cada gesto dónde hacerlo y de qué manera. Fíjense acá cómo voy a trabajar toda esta zona que por ahora está en sombra con las luces para ir precisándolas, detalles como el ojo, que se va a ir trabajando poco a poco, pues con el borrador podemos delimitarlo. Esto supone un reto interesante porque en otras herramientas como el lápiz, pues no ocurre esto. Nosotros en herramientas como el lápiz simplemente pues, trabajamos con líneas y creamos claroscuros para luego usar el borrador solo donde hay luces fundamentales al final del trabajo. Bien, ahora sí vamos a cambiar de herramienta. Ahora vamos a pasar al lápiz carboncillo, que nos permite un poquito más de precisión que el carbón vegetal. Y con este vamos a oscurecer un poco más todas las sombras profundas y las sombras más importantes que tiene la figura. Y además de esto vamos a ir precisando nuevamente, como en cada paso del ejercicio, vamos a ir precisando detalles del parecido, vamos a ir ajustando un poco el parecido para que pues no dejemos pasar ninguna etapa del proceso sin mejorar
el dibujo, porque como pueden ver todavía está un poco alejado del parecido con el modelo. Entonces es una tarea permanente durante todo el ejercicio. Incluso esta zona del cabello la he ido precisando. Por ejemplo, acá voy a ir bajando un poquito la frente, a profundizar ahí esas sombras que tiene el cabello. Y también voy a establecer un poco mejor sus contornos. El video pasará la mayor parte del tiempo, todo el tiempo en cámara rápida, debido a la duración del ejercicio, que fue un total de 1 hora y media de trabajo. Entonces, para efectos de economía de tiempo, lo vamos a ir viendo a esta velocidad. Entonces, lo importante es que podamos todo el tiempo comentarlo y analizar qué se está haciendo en cada zona y en cada paso del proceso. Vean acá cómo con la punta del carboncillo, del lápiz carboncillo, sí puedo definir ahora un poco más elementos tan precisos como este de la pupila, los párpados, la zona donde están las pestañas, etc. Y como les decía, muchas veces son pequeños gestos. Hay apenas algunos punticos en esa zona del lagrimal para poder de alguna manera empezar a vislumbrarlo sin definirlo demasiado. Eso sigue siendo importante. No debemos ir directamente a una definición con líneas, ya que esa sería también la última parte del ejercicio, va a ser el trabajo con líneas. Entonces por ahora hay que seguir concentrándonos en precisar cada área, ya sea grande o pequeña. Vean en esta zona del rostro cómo voy creando ya una transición también desde el borde más oscuro hasta las contraluces que se crean en la mejilla, al lado de la nariz, al lado de los labios. Ahí juntamos la barbilla también con la sombra que habíamos hecho anteriormente y de paso vamos mejorando un poco su forma. Van a ver cómo voy a seguir modificando elementos del rostro. Por ejemplo, ahora trabajo sobre la nariz y nuevamente comienzo a modificarla y trato de acercarme más a su forma. Y regreso a los labios. Por ejemplo, acá debo subir un poco el labio porque me di cuenta de que estaba muy abajo en el lado derecho. Incluso es posible subirlo más debido a la inclinación que tiene la foto. Creo que precisamente uno de los aspectos de este tipo de dibujo es que al no construir primero con líneas ni trazar ejes, puede que se den algunos cambios importantes con relación al modelo y esos cambios pues uno debe decidir si los mantiene o no.
Por ejemplo, yo hice el rostro menos inclinado, lo hice un poco más recto, todos los rasgos los coloqué en una especie de líneas totalmente horizontales, imaginarias ahí. Y pues he decidido no cambiar eso, porque básicamente tocaría hacer como todo el ejercicio de nuevo. Entonces es importante pues tener eso claro, ¿no? Mientras se vaya viendo bien, mientras nos guste el trabajo, pues no es necesario a veces hacer grandes cambios que no tuvieron manera de ser previstos porque no hubo una construcción previa. Simplemente nos fuimos acercando al modelo mediante la mancha inicial, mediante el ejercicio de sacar las luces y después con el tema de enfatizar en las zonas oscuras y trabajar ahora con la herramienta del lápiz carboncillo. Nótese cómo se va cargando de materia ese papel, es decir, cómo va eh, brillando de alguna manera el carbón. La cantidad de carbón que queda sobre el papel es grandísima. Y esto es algo de lo que quería hablar también, que es importantísimo no apoyar nuestra mano sobre el papel en la zona en que estamos dibujando, porque se pueden crear grandes suciedades debido a la acumulación tan grande de material que se crea. Eso básicamente es un polvo que luego toca retirar. Y nótese también cómo voy nuevamente a las mismas áreas que ya había trabajado. Eso es otro detalle importante cuando dibujamos. A veces nos quedamos solo en un área durante mucho tiempo y no miramos el conjunto. Para mirar mejor el conjunto es necesario no sentir la necesidad de acabar cada área cuando estamos en ella, sino de llevarla hasta un punto y seguir con las demás para ir paralelas, para llevarlas al mismo tiempo en una evolución pareja y cada vez que tengamos tiempo de volver sobre un área, entonces vamos a ver nuevas cosas y eso es una gran ventaja y un elemento que toca potenciar en el ejercicio de dibujo. Aquí voy a oscurecer también un poquito el fondo. Con el fondo quedó manchado por el dedo en la parte inicial. Ahora sí con el lápiz carboncillo voy a trazar como un poquito ahí de líneas. Yo decidí hacerlas horizontales, entonces como pueden ver estoy haciendo trazos horizontales en esa zona. Y nuevamente estaba pasando cerca del ojo, entonces veo nuevos detalles y vuelvo al ojo una vez más. Bien, como les decía que ahí quedó mucho residuo del material, entonces ahora voy a usar una brocha de pelo muy suave, un pincel de pelo suave, para retirar ese polvo, ese excedente tan grande de material que quedó. Y esto desdibuja un poco, o sea, es una operación riesgosa, pero a mí me parece necesaria porque si dejamos demasiado material ahí, después no es fácil que agarre, no sé, la herramienta como el mismo lápiz carboncillo o incluso el carbón vegetal a veces no agarran sobre su propio residuo si se queda ahí como suelto sobre la hoja. Por eso es que decidí retirarlo. Y eso también me agrisó todo el rostro, lo cual me permite ahora retomar el trabajo con el borrador como vieron ahí para seguir buscando detalles. Y en este momento voy a alternar ya tres herramientas, el lápiz carboncillo, el borrador y la yema de los dedos para trabajar simultáneamente con todo esto y ahora sí lograr mucho más parecido. Ya voy a comenzar a enfocarme en definir, digamos que esta es la fase donde vamos a definir detalles en el rostro. Fíjense que ahora fui mucho más preciso con los ojos, con los párpados, con las variaciones de luz en la frente, con la intensidad de las contraluces. O sea, esta es una fase de definición. Fíjense, borrador, yema del dedo. ¿Por qué? Porque esta zona no puede quedar demasiado blanca. Y carboncillo, yema del dedo, borrador. Es un uso alterno todo el tiempo.
Incluso a veces hago como acá que uso el borrador casi que para crear líneas luminosas, o sea, trato de darle un sentido a esa línea. Y hablando de líneas, vamos entonces a la última fase del ejercicio, que consiste en trabajar con el lápiz carboncillo afilando muy bien la punta y como pueden ver, ahora sí no voy a acelerar el video, vamos a dejarlo en cámara de tiempo normal para que puedan ver esta zona del trabajo. Para mí es la más importante porque es la que va a dar la definición total del ejercicio. Entonces, habiendo establecido ya los elementos más importantes de nuestro dibujo, de luces, de sombra, los rasgos, etc., entonces sí, ahora vamos a concentrarnos en cuál va a ser la calidad de la superficie de este dibujo, el acabado. Y he decidido para esta técnica y para este ejercicio que abordemos un trabajo con líneas. Miren que ahora ya no estoy rayando como antes, ahora estoy buscando líneas y esas líneas las vamos a hacer en favor de los volúmenes, casi siempre por los lados más cortos en cada área. Como pueden ver ahí, no trazo por ejemplo, las cejas, no las trazo por su lado más largo, sino por el corto. Aquí que entro al cabello simplemente empiezo a escoger direcciones para combinarlos con trazos que había hecho anteriormente. Y poco a poco vamos a ir variando. La idea es poder leer en cada zona hacia dónde es que se debe trazar. Por ejemplo, miren acá cómo cambié la dirección porque voy a un área que me conviene más trabajarla por lo corto y además desde la sombra hasta la luz. Es decir, el trazo empieza siendo un poco más fuerte en la sombra y se va soltando la herramienta, se va haciendo más ligero el trazo cuando pasa por la contraluz, en este caso que es ahí en la mejilla. Y acá, miren, cambié de una vez la dirección para ir de la sombra a la luz nuevamente. Eso es un detalle importantísimo. Es decir, si hay un área de luz y una de sombra que están cerca, no debemos comenzar el trazo en la luz para ir hasta la sombra, porque lo correcto es comenzar en la sombra con el trazo más fuerte y soltarlo hacia la luz para que de alguna manera se degrade un poco la superficie. Y bueno, volvemos a la cámara rápida para ver cómo voy a abordar todas estas áreas de acuerdo a lo que explicaba anteriormente. Miren, voy de la sombra hacia la luz acá y acá también debajo y de una vez voy contrastando ya y creando sombras bastante fuertes, que es algo importante de estas herramientas que nos permiten lograr unos contrastes altísimos. Ahí pueden notar lo que explicaba anteriormente, cómo esas líneas son más oscuras en el borde y se van haciendo más claras en la medida en que se acercan hacia la zona de más iluminación. Siempre con líneas y también ahora que hay un área más grande dibujada pueden ver lo que explicaba sobre la calidad de las líneas, es decir, la calidad de la superficie. Yo quiero una superficie donde las líneas se sientan, no una superficie que sea lisa. De alguna manera esto hace que este ejercicio se parezca un poco al trabajo que se hace, por ejemplo, con los rapidógrafos, donde se rellenan con líneas. Solo que ahora tenemos una base mucho más acabada, ¿no? Ahí había unas zonas de luces y sombras ya dibujadas previamente, pero sin llegar a sus valores más oscuros, o sea, los valores eh, de las áreas de sombra más profundas de la imagen. Bueno, ahí en el cabello pueden notar cómo he ido cambiando la dirección varias veces para dar un poco la sensación de movimiento del cabello, aunque todo eso se siente como una bruma, uno alcanza a adivinar que hay algunas zonas del cabello que son menos oscuras y por eso es que voy haciendo pues variaciones en la dirección en que trazo.
Y fíjense cómo aún en esta etapa sigo haciendo precisiones. Por ejemplo, acá me di cuenta de que necesitaba un poco más de cabello, entonces salí más con los trazos hacia el fondo para lograr que sea más grande esa área de cabello. Y nuevamente regresamos a este tipo de trazos que se sueltan al final. Vamos de sombra a luz. Y acá en esta zona que es como un suéter o, bueno, la ropa, entonces sigo con el mismo sentido que venían las líneas, pero las voy inclinando poco a poco para que en esta zona del centro vayan haciéndose cada vez más rectas y luego le cambio la dirección hacia el otro lado. Es un recurso interesante también. Ahí pueden ver que se hicieron rectas las líneas y luego vuelven a tomar como una justificación con respecto al borde, ¿no? Por eso llegan rectas a este borde. Este tipo de dibujos son bastante complejos. Yo considero que la herramienta carboncillo es una herramienta compleja porque al trazar tan oscuro pues nos exige primero que trabajemos con mucha suavidad, con mucha delicadeza la herramienta y además de esto es muy difícil de quitar. Una vez que se hace una zona muy oscura, ya sea una línea o un claro oscuro, es bastante difícil borrarla. Entonces por eso nos obliga un poco a no cometer errores. Fíjense cuántos detalles sigo precisando todavía en esta fase del dibujo. Es decir, hago correcciones como ahí la barbilla, los labios, busco las sombras que faltan aún porque el ejercicio pues se ha ido siendo sintético, hemos ido siendo sintéticos, hemos ido encontrando las generalidades, pues entonces también hay que buscar ahora particularidades. O sea, dentro de cada zona de sombra hay variaciones, entonces yo las voy encontrando en esta fase del trabajo. Tal vez la imagen está como bastante iluminada. Sí, el video se hizo con una luz un poco fuerte, pero al final vamos a ver en una imagen escaneada cómo quedó toda la superficie, cómo quedaron estas líneas que se alcanzan a ver. Hablando de las líneas nuevamente, es importante también saber que las zonas que son claras, como aquí por ejemplo en la nariz o el rostro, en el área iluminada, ya sea hacia nuestra derecha, esas zonas también las vamos a abordar con líneas, pero van a ser líneas muy suaves, muy delicadas, con unos pequeños trazos apenas que rompen un poco con los planos estos de luz, pero como decía, muy pero muy delicados. Y seguimos ajustando detalles con pequeños tracitos. La ceja por el lado más corto, ahora sí la subí un poco, queda necesario. Y eso me obliga pues a replantear también un poquito la forma y la ubicación del ojo y de las zonas que están debajo de las cejas. Y aquí vamos con las líneas a las que me refería. Fíjense qué líneas tan claras, son apenas visibles, pero que son coherentes con toda la trama que hemos hecho en el resto de áreas del dibujo. Vean las líneas extremadamente claritas. En la frente pasa similar. Hay que hacer, o igual esas líneas yo las estoy haciendo como más horizontales en la frente y las hago más oscuras donde hay pues, unos valores más de sombra, digamos, dentro de toda esa área iluminada.
seguimos ajustando contrastes. Ya esta es una fase de acabado, entonces todo detalle que podamos incorporar al dibujo será bueno. O sea, mientras más tiempo le dediquemos a partir de acá, pues mucho más acabado y mucho más parecido nos quedará el dibujo en relación al modelo. Entonces voy a hacer también un repaso acá por el fondo para volver a afirmar esas líneas que yo quiero ahí en el fondo, que pues no sería coherente que todo el rostro esté trabajado con líneas visibles y el fondo no. Fíjense acá cómo me metí un poquito en el rostro a conciencia para crear ahí como una transición más suave entre el fondo y el rostro. Y eso pues de pronto lo desdibuja un poquito, pero luego podemos venir y corregirlo. Es decir, ahora estoy aplicando nuevamente sombra y luego con el borrador hacemos como un pequeño borde ahí de luz casi invisible que sí va a definir mejor la forma del perfil y que lo va a diferenciar del fondo. Y bien, así hemos, pues ya hemos llegado al final del ejercicio, pero como decía, se puede trabajar mucho más hasta que se considere necesario. Y acá están viendo entonces la imagen escaneada donde puede apreciarse pues, la calidad definitiva de todo el trabajo realizado.